Buenas noches. Buenas noches, Salome y Emerson. Y bueno, no sé quién sea Waiting. Por favor, agregar los nombres. Vamos hoy a empezar con propiedades de límites. No sé si ya les llegó su notificación a su aula virtual. Hoy agregué el segundo parcial de funciones. En el transcurso de esta semana agregaré el entregable de funciones. Ya les indico en qué semana están. ¿Ven mi pantalla, por favor? ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Si me escuchan también. ¿Escuchan también? Sí, señor, está bien. Emerson, hay hay un, se está regresando el sonido en tu audio. Bueno, encuentran el segundo parcial en la semana 5. La semana 5, lo subimos y ya se les digo dónde para que les quede bien ubicado. Lo van a encontrar en mi de tu competencia antes de donde estoy colocando los encuentros o los videos de las clases. Perdón. El parcial tiene 10 puntos, tiene un único intento, tienen 8 días para presentarlo. Como hubo problemas con la hora de finalización, la coloqué para que finalizara antes de medianoche. Finaliza a las 11:50 o a las 11:55, faltando 5 para las 12 de hoy en 8. ¿Listo? Tienen 2 horas y media para presentar el parcial. Entonces, empecemos hoy con propiedades de límites. En el encuentro anterior habíamos quedado en límites, habíamos hablado un poco sobre límites laterales y se hablaba sobre el cálculo del límite por aproximación y vimos como una definición de un límite de qué era acercarse y qué era aproximarse. Y uno podía decir que un límite podía dar un valor exacto, como a veces no podía dar un valor exacto, sino acercarse a ese mismo valor. Entonces se llegó a una conclusión y era que un límite existía si el límite de x que tiende a un valor a por izquierda de una función f de x es igual al límite de x que tiene a un valor a por derecha de esa misma función f de x. Y ese valor es un L. Entonces, ¿qué indica que sea por izquierda o por derecha? Si yo hablaba de un 3, del número 3, mis valores a derecha son los valores mayores a él más cercanos. Pero tengan en cuenta que el término cercano para cada uno es diferente. Para mí podría ser cercano el 4. Para otra persona cercano podría ser el 3,5. Y eso va a variar porque en el intervalo de 3 a 4 es infinito las posibilidades de uno poderse acercar. ¿Sí? Entonces, les daba como consejo que utilizáramos ceros. 3.001, 3.01 y 3.1. Estos son mis valores a derecha, ¿sí? Los a derecha. Mis valores a izquierda son los menores a él, pero también muy cercanos. Si yo utilizaba dos ceros, entonces utilizar dos nueves. 2,999, 2,99. Y estos valores, perdón, esos valores eran mis valores a izquierda. Los menores a él, pero cercanos al 3. ¿Sí? Estos eran los de izquierda. Si el límite aquí, si ese valor del límite acá daba el mismo valor que aquí a donde se iba acercando, el límite existía en 3. Porque casualmente en este número el límite era indeterminado. No existía en 3.
Eso fue como un resumen de lo que se explicó el encuentro pasado. Entonces me gustaría saber si ya revisaron el video. El video lo publiqué ayer porque se demoran mucho editándolos y subiéndolos a YouTube. Entonces, lo subí ayer. Les aconsejo que le den una revisada, aunque hoy vamos a hacer par de ejemplos donde tengamos que calcular a derecha, a izquierda, que tengamos que factorizar y que tengamos que utilizar estas propiedades que yo le llamo añadidura porque a la final uno se las aprende de memoria e inicia a volverse sistemático en realizarlas. No hay necesidad de que ustedes las hagan paso a paso, estrictamente como dice la propiedad, sino que calculen el límite. Entonces, primera propiedad, el límite de una constante. De una constante. Y se nota como el límite de x que tiende a valor a de k, donde k pertenece a los reales, es igual a ¿quién? A k. El límite de una constante siempre es la misma constante. Un ejemplo, el límite de x que tiende a 5 de 6. Pues yo no tengo acá ninguna variable donde reemplazar el 5. Yo tendría que tener una x para poder reemplazar ese valor. Entonces, como no tengo ninguna variable, mi resultado va a ser estrictamente 6. ¿Sí? Segunda propiedad. El límite de... O no, no coloquémosle límite, coloquémosle linealidad. Más fácil. Linealidad. Entonces, ¿qué me dice la linealidad? Que yo puedo tener el límite de x que tiende a un valor a cualquiera de varias sumas o diferencias de funciones multiplicadas por una k. Entonces podemos decir esto es constante 1 por la función 1 más menos la constante 2 por la función 2 más menos puntos suspensivos más menos la constante n función n. ¿Sí? Yo puedo tener infinitas funciones sumando. Un ejemplo, un trinomio es una suma de funciones. Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Si yo tengo varias sumas o restas donde están agregadas con k, se puede separar el límite para cada una de estos términos. Entonces me quedaría, eso es igual a límite de x que tiende a de k f1 más el límite de x que tiende a de k2 f2, acá es k1, más menos, ¿no? Más menos límite de x que tiende a de kn fn. Pero recordemos o digamos, devolvámonos a la propiedad de uno que decía que si el límite de la constante k era k, entonces haciendo uso de la propiedad de uno, yo puedo decir que estas constantes las puedo sacar detrás del límite y solo lo voy a calcular en las funciones en términos de x. Entonces me quedaría k1 límite de x que tiende a de f1 de x, acá faltó la x, la x, y acá también la x. Aquí más o menos límite de x que tiende a, y acá sacamos el k2, f de 2 de x, más menos
límite de x que tiende a... perdón, se me quedó la K. De Kn, límite de x que tiende a de f de n de x. ¿Sí? Entonces uno lo que dice es, oiga, va a calcular el límite para cada uno de esos. Bueno, Emerson, no hay problema. Entonces, lo que me dice es calcule solo el límite en cada una de las funciones. Hagamos un ejemplo. Límite de x que tiende a 6 de x al cuadrado más 7x menos 9. Dejémoslo así. Un trinomio. No es un trinomio cuadrado perfecto, es un trinomio. Y me dice que calcule ese límite. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues el límite lo único que voy a hacer es repartirlo a cada una de sus funciones, pero coloquemos acá lo siguiente. Límite de x que tiende a 6. Veamos que el x cuadrado no tiene ninguna constante antes, excepto el 1. Acá hay un 1, imaginario. Ese 1 no hay necesidad de uno anotarlo, solo se coloca x cuadrado. Entonces me va a quedar límite de x que tiende a 6 de x al cuadrado más esto 7 si es una constante, entonces me queda 7 límite de x que tiende a 6 de x menos el límite de x que tiende a 6 de ¿quién? De 9. El 9 no tiene una constante, no lo puedo mandar hacia atrás porque igual es una, no tiene una variable, perdón, es solo una constante. Ya habiendo aplicado la propiedad de linealidad, lo que hago es evaluar el límite. Siempre que yo haga cualquier proceso, antes de evaluar el límite, debo colocar siempre en cada renglón límite, 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 límite. Si no lo agregan, es como si ustedes no me dieran a entender que se está calculando un límite. Hasta que no se calcule o no se reemplace ese 6 en cada x, no se deja de quitar. Entonces, en este siguiente paso, yo ya voy a quitar la palabra límite de x que tiende a 6, o sea, este sector. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar este 6 en cada una de las x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6 al cuadrado, porque ya no es x, es 6, más 7 por 6, que es este que va aquí, menos, aplicamos la propiedad de 1, decíamos que el límite de una constante es la constante, me queda 9. Realizo las operaciones, 6 al cuadrado es 36, más 7 por 6 es 42, y eso le resto 9. Al sumar lo que me va a dar, 36 más 42 me va a dar 78, y le debo restar 9. 68 positivo. O sea que mi resultado es de este límite es igual a ¿quién? A 68. Si uno lo hace paso a paso, aplicando las propiedades, ya después se vuelven ustedes un poco sistemáticos y dejan de aplicar estas propiedades y entienden que es reemplazar el 6 en cada variable, en la X y donde no hay no se evalúa. ¿Hasta ahí entendido el ejemplo? Emerson entendido, Salomé entendido. Correcto, profe. Listo. Entonces, esa regla de la linealidad tiene tres propiedades. Señora Salomé, dime. Sí, 69. Uy, perdón.
anoté 68. 69, sí señora, correcto. Esta regla de linealidad, les decía, tiene tres propiedades incluidas. La de suma de funciones, que en cualquier libro la encuentran separadas, o sea, como si fuera todo solo más. La resta de funciones, como si fuera todo solo restas. Y la multiplicación de una constante por la función. Entonces acá ya vemos tres propiedades, pero a mí siempre me gusta decirles que eso se llama linealidad. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a cálculo integral, llegan a cálculo diferencial en derivadas y ya inicia uno a hablar con esta palabrita. Entonces eso es lo importante llevarlos con el mismo vocabulario. Entonces, después de linealidad, nuestra tercera propiedad es el límite de un producto. Entonces ustedes pueden tener el límite de x que tiende a de f de x por g de x. Lo que me dicen los límites es si usted va a calcular ese valor en cada una de las funciones, pues no importa que usted diga el límite de x que tiende a de f de x por el límite de x que tiende a de g de x. A cada una le reparte el límite, a cada una le evalúa por aparte y le va a dar el límite que usted está buscando. Un ejemplo, si yo tengo el límite de x que tiende a 0 de a la x por coseno de x, ¿cierto? ¿Qué debo hacer en ese paso? ¿Separo o no separo, muchachos? ¿Qué debo hacer? Sí, dice Emerson que separe. Entonces, anotémoslo acá. Límite de x que tiende a 0 de a la x por coseno de x. Acá uno se debe quitar una mala costumbre y es expresar el producto como una x. El producto en cálculo es un punto. La x en cálculo se llama variable. Entonces deben tener cuidado con eso. Que después inicia uno a confundirse. ¿El x es el del por o el x es el de la variable? No, nunca utilicen una x para multiplicar de aquí en adelante. Solo un punto. Entonces, al hacer la propiedad me dice, eso me queda límite de x que tiende a 0 de a la x por límite de x que tiende a la 0 de coseno de x. Al evaluarlo, pues me va a dar como resultado e a la 0 por coseno de 0. Pero todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, e a la 0 es 1 y coseno de 0 por trigonometría es 1. Entonces me va a quedar e a la 0 que es 1 por coseno de 0 que es 1. Este límite es 1. 1 por 1. ¿Cómo varía el límite si yo le coloco acá un 2? Si le coloco un 2x, un 2e a la x o un 2 veces coseno. En ese caso varía, si no, no. Hasta ahí claros con las propiedades que llevamos. ¿Sí o no sí? Listo. Exacto, Emerson. Límite es la parte introductoria para las derivadas. Toda derivada es continua. ¿Qué indica que es continua? Que tiene un límite, que existe el límite en ese punto. Uno inicia generando las derivadas con una función geométricamente por Pitágoras, por distancias y por la tangente sale el concepto de derivada. Pero de aquí a allá todavía nos falta camino.
Todavía nos falta camino y necesito primero que sepan hacer muy bien álgebra para que les facilite esas derivadas. Entonces, estábamos en 2, esta era la 3 y vamos en la cuarta. Límite de un cociente. Entonces lo que tengo es el límite de x que tiende a de f de x sobre g de x. Acá hay una condición esencial. Yo tengo cualquier tipo de funciones, pero ojo, g de x debe ser diferente de 0. No me puede dar 0 abajo. Si g de x al evaluarlo da 0, tengo que buscar la forma de cómo factorizar para poder eliminar ese límite. ¿Listo? Al aplicar la fórmula de este cociente, sí, se determina la función, pero uno puede llamar continuidad removible o no removible. ¿Cuándo es removible? Cuando yo puedo quitar el 0 de abajo, factorizando o haciendo propiedades, conjugadas y demás. Entonces acá es donde va a iniciar a jugar todo lo que han aprendido digamos, de álgebra, o lo que saben de álgebra. ¿Qué me dice la propiedad? Que si yo tengo un cociente, puedo repartir el límite tanto para el numerador como su denominador. Entonces eso va a ser igual al límite de x que tiende a de f de x sobre el límite de x que tiende a g de x. ¿Mm? Pero lo mismo, la misma condición. El límite de x que tiende a de g de x debe ser diferente de 0. Esa es la condición esencial. Hagamos un ejemplo. X menos 5 al cuadrado sobre x al cuadrado menos 25. Si yo reemplazo, si yo aplico la fórmula, ¿cierto? Al aplicar la fórmula me daría límite de x que tiende a 5 de x menos 5 al cuadrado sobre límite de x que tiende a 5 de x al cuadrado menos 25, ¿cierto? Aplicando la propiedad. ¿Qué me va a dar ese resultado? Me va a dar 5 menos 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado menos 25. 5 menos 5 da 0 y eso me va a dar 0 al cuadrado de 0. Y abajo me va a dar 25 menos 25, me va a dar 0 sobre 0. Entonces, ojo, hay ahí una indeterminación. Debo factorizar por diferencia de cuadrados como escribió Emerson, ¿cierto? ¿Cómo sé que hay una diferencia de cuadrados? Por este valor. Tengo x cuadrado y eso tiene raíz cuadrada exacta y el 25 también. Pero no solo porque tengan raíces cuadradas exactas, sino porque está conectado con un símbolo de menos. Entonces vamos a factorizarlo. Al factorizarlo me va a quedar límite de x que tiende a 5 de x menos 5 al cuadrado sobre el límite de x que tiende a 5 de x menos 5 por x más 5. ¿Cómo lo factorizamos? Raíz aquí y raíz acá. Saco raíz de x cuadrado da x y raíz de 25 da 5. Eso es resultado de las raíces, los conecto uno con menos y el otro con más. Hago dos paréntesis, uno con menos, otro con más. Exacto, Emerson.
Ahora simplifico. ¿Qué voy a simplificar? Dese en cuenta, x menos 5 abajo está multiplicando, entonces elimino este con uno de arriba. Y me va a dar como resultado límite de x que tiende a 5 de x menos 5 sobre el límite de x que tiende a 5 de x más 5. Si se dan cuenta, al evaluarlo ya me va a dar 5 menos 5 sobre 5 más 5. Quitemos estos paréntesis acá que no hay necesidad de colocarse. O sea que mi resultado va a ser 0 sobre 10. En sí, el resultado es 0. Me puede dar 0 arriba, no abajo. 0 sobre 10. ¿Hasta ahí entendido, chicos, o no? ¿Alguna duda? No, bien. Y la última, que me completaría 9 propiedades en sí en los libros, e incluso esta casi uno nunca la encuentra, pero acá yo la resumo en 5. Es el límite de x que tiende a de las funciones e a la f de x, a una función cualquiera, o el límite de x que tiende a un valor a de una función logaritmo natural de f de x. Y todas esas funciones que varían de ahí, la de la raíz cuadrada, la del logaritmo en base 10, ¿sí? La de a x función, todas esas se van a aplicar de esta misma manera. Estos son como un par de ejemplos de cómo se debería aplicar un límite en esta función. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, uy, un Euler, uy, no, eso asusta. No, un logaritmo, uy, no, eso asusta. No, no se preocupe, va a dar lo mismo. Si es un Euler, recuerden que este Euler o este logaritmo o funciones como seno, como coseno, como tangente, como logaritmo en base 10, como un número elevado a una función, ellos son los operadores, se le llaman operaciones. Lo que se debe trabajar es la función, sí, que es el argumento de ellos. Entonces, en este caso, para el caso 1, nos va a quedar e al límite de x que tiende a de la función f de x. O sea, evalúe límites en su función. Al Euler déjelo quieto. Si el Euler le da, si al evaluar el límite le da 0, pues e a la 0 es 1. ¿Sí? Ustedes necesitan es saber qué valor numérico tiene esto. Ya. Lo mismo la de logaritmo o la de raíz. La de logaritmo les va a quedar. Borremos aquí. La de logaritmo les va a quedar logaritmo natural, entre paréntesis, límite de x que tiende a de la función f de x. Lo mismo, yo evalúo acá si el logaritmo me dio 1. Si acá el límite me dio 1, entonces el logaritmo da 0. ¿Sí? Y así vamos a iniciar a jugar. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí o no? Listo, hagamos un ejemplo de esos dos. X que tiende a 6 de Euler a la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 3. No, venga, dejémoslo que nos dé un valor chévere. X al cuadrado. Euler, el límite de Euler elevado a la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado menos 36. Entonces, si ustedes lo miran, hay tres funciones.
Primera función Euler, segunda función raíz, tercera función seno. ¿Cierto? Y como última función, la diferencia de cuadrados. Pero ese es el argumento del seno. Entonces uno diría, uy, ¿dónde reparto los límites? Vea, usted solo necesita calcular el valor de lo que está acá adentro, de esto, de eso que está adentro. Si usted calcula el valor de esto que está acá adentro, va a tener el valor del seno. Teniendo el valor del seno, tiene el valor de la raíz. Y teniendo el valor de la raíz, va a tener el valor de Euler. Vamos a ver cómo se desprende. Me quedaría Euler a la raíz de seno de el límite de x que tiende a 6. ¿De quién? De x al cuadrado menos 36. Y eso es pegajoso. Este no va. Evalúo este límite para saber quién es seno. Entonces, al evaluarlo me va a quedar Euler de la raíz de seno de 6 al cuadrado menos 36. Pero 6 al cuadrado es 36. 36 menos 36 da 0. Entonces voy a obtener e a la raíz de seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces yo ya sé que seno de 0 es igual a 0. Entonces obtengo que eso es e a la raíz de 0. ¿Cierto? Pero ¿quién es la raíz de 0? 0. Entonces raíz de 0 es igual a 0. Entonces yo tengo en sí e a la 0 y eso es igual a ¿cuánto? A 1. O sea que este límite es 1. ¿Sí entendido hasta ahí o no? Emerson sí. Y Salomé. Eh, Profe, está claro. Sin embargo, tengo una inquietud. Señor. ¿Esa diferencia de cuadrados se puede romper o no es necesario? Buena pregunta. En ese caso no es necesario. ¿Por qué, Emerson? Porque en ese caso no te está dando indeterminado, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es que solo estrictamente factorizo si me da indeterminado. Si yo al evaluarlo, si viste que en este caso no había ningún problema, yo lo evaluaba, me daba 0, me iba dando un valor numérico que no me daba indeterminado, pues siga, ahí tiene vía libre. No hay necesidad de que factorices porque haces doble trabajo. Y además, no se debería factorizar también porque está dentro de un seno. Entonces es muy difícil factorizarlo, al no ser que se saque la inversa. ¿Listo? Hasta ahí claros, muchachos. Entonces, vamos a comprobar que esos límites sí nos dieron. A ver, intentamos abrir GeoGebra. Esperemos que abra GeoGebra y vamos a rectificar que estos valores sí estrictamente son los que encontramos. El 1, el otro valor que nos dio acá que era 0, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Con un representador gráfico. En este caso yo siempre les aconsejo que descarguen GeoGebra. GeoGebra es libre, no tiene costo, es muy fácil de manejar, ¿sí? Y tiene unos comandos muy fáciles. Entonces, nuestra primera función fue x al cuadrado, x menos 5 al cuadrado sobre
x al cuadrado menos 5. Entonces, como es una función que está como una fracción, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y vamos a escribir x menos 5 gorrito cuadrado. Y eso le va a decir dividido en. Como lo voy a dividir dentro de una diferencia de cuadrados, debo también respetar los paréntesis. Él me va a dividir en todo lo que yo anote dentro del paréntesis. Entonces me va a decir x cuadrado menos 25. Le doy enter. Esperemos que cargue. Listo, ya tenemos nuestra función. ¿Cierto? X menos 5 al cuadrado sobre x al cuadrado menos 25. ¿Y el límite a dónde tendía? El límite era a 5. Entonces vamos a mirar a 5 a dónde tiende. Entonces vamos a escribir lim. Entonces le voy a escribir, escribo lim o límite y es en cuenta que me dice límite de la función valor, límite derecha, límite izquierda. Escojo la primera. En la función le voy a colocar el nombre de la función. En su vista algebraica dice f, entonces vamos a colocar f. Y el valor a donde tiende, en este caso 5. Y le doy enter. ¿Qué se me hizo? Se perdió. No lo tomó. Límite de la función f en el valor 5. Ya. Ahí me arroja el valor numérico. ¿Cuánto dice a dónde tiende ese valor? A 5, a 0. ¿Cuánto nos dio a nosotros acá en el cálculo? 0. ¿Listo? Sí. Este te permite graficar, pero este también te permite hacer simulaciones. En el encuentro pasado vimos la simulación y vimos cómo se acercaba el límite. Digamos cómo se iba acercando tanto por derecha como izquierda al valor que decíamos. Entonces este también se vuelve muy dinámico. El que tú dices también es muy bueno. Este te permite hasta calcular integrales, todo lo que tú quieras. Ay. Ahora vamos a revisar el otro. El otro ejercicio era Euler a la raíz. Entonces, esto era exponente de la raíz es SQRT de seno. Y acá vamos a anotar x al cuadrado menos 36. Vamos a quitar este. Y esa es la función que tenemos. Des en cuenta cómo es. Parece que unos saltos, pero no son continuos. O sea que hay en puntos donde el límite no va a existir. Des en cuenta donde las funciones quedan partidas. Vamos a calcular el límite. Límite de la función, en este caso se llama g y era en el valor 6. Si ve, vea, le parece un bordado. ¿Cuánto me dio el límite? 1. ¿Cuánto nos dio al calcularlo acá? 1. ¿Ven? Entonces ustedes tienen esta ayuda, yo considero que aparte de que les sirva a uno para estudiar, ¿sí? Sirve para uno revisar también muchos procesos. ¿Listo? ¿Está entendido, muchachos? Listo.
Vamos a hacer un par de ejercicios, les voy a colocar unos, voy a colocar dos límites. Vamos a dar 8 minuticos, los intentan desarrollar. A cada uno le doy la palabra para que participe y me dice qué resultado le dio. ¿Listo? Entonces, Emerson, el primero. Ay, no me lo borra. Ah, no borra el cuadrado. Qué raquera. Perdón, Salomé, ya te digo cuál es el tuyo. Salomé el segundo. Para Emerson este y para Salomé este. 8 minuticos. Entonces, son las 8:50. A las 58 activo micrófono. ¿Les parece?
Sí, está bien, Emerson. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, ¿ya lo tienen? Listo, muchachos, ¿ya lo tienen? Emerson, ¿cómo te fue con tu ejercicio? Salomé, ¿cómo te fue?
Si quieres, escríbelo, Emerson, el resultado. Si quieres, escribe el resultado y revisamos si sí te dio el resultado. Te dio 4. Listo. ¿Y a Salomé cuánto le dio? Aún no lo terminas. Si quieres, vamos haciendo el de Emerson y tú miras de pronto qué te puede servir del de Emerson para hacer el tuyo. ¿Listo? ¿Te parece? Bien. Entonces, en el de Emerson debemos identificar dos cosas y es, al reemplazar directamente me va a dar 0 sobre 0. Me queda 1 al cubo menos 1 sobre 1 menos 1. Y eso me va a dar 0. 0 sobre 0. O sea que es indeterminado, debo lograr factorizar. Entonces, hagámoslo con las propiedades mientras tanto. Después, ustedes ya inician a hacerlo de forma mental. De x que tiende a 1, de x al cubo menos 1, sobre el límite de x que tiende a 1, de x menos 1. ¿Sí? Arriba que hay una diferencia de cubos. El 1 es un número cúbico. Un número, se puede decir que de cualquier potencia, de potencia n. Porque 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 a la cuarta es 1, 1 a la n es 1. Entonces sé que esto tiene raíz cúbica exacta. ¿Qué debo hacer? Sacar raíz cúbica acá y raíz cúbica acá. La raíz cúbica de x al cubo da x y la raíz cúbica de 1 da 1. Ya teniendo eso así, lo que voy a hacer es factorizarlo. X que tiende a 1 de. Tomo esos resultados de la raíz que me dio cuánto, x y me dio un 1. A ellos los voy a colocar dentro de un paréntesis y los voy a conectar con el signo original, menos. Pero lo voy a multiplicar por el primer término al cuadrado, que sería x cuadrado, o sea, este al cuadrado, más estrictamente la multiplicación de los dos. Emerson me escribió fue 2. Ah, sí, Emerson, no vi el 2, perdón. Era 1 por x, entonces 1x. Más estrictamente el 1 al cuadrado. Siempre, Emerson, en la mitad va la multiplicación de los dos, no el trinomio cuadrado perfecto. Discúlpame que no vi el 2, se me pasó el 2. Sí, se me pasó el 2. Y eso dividido en x menos 1. Para Salomé y para Emerson, miren cómo yo, o sea, cuando yo era estudiante de bachillerato y era estudiante de universidad, me lo aprendí fue con esta estrategia. Lo único que hice fue encontrar la raíz de cada uno de ellos, ¿cierto? Estos dos numeritos son los que me dan el pilar para armar lo demás. Entonces lo que hago es, este lo elevo al cuadrado y este también, pero esos van a ir en el primer término y en el último término. Van a ir de orillas, sus cuadrados van a ir de orillas. Si es negativo, va todo conectado con más. Si es positivo, va menos más. Este siempre debe ser más, este. Y en la mitad siempre debe ir la multiplicación de los dos. Siempre, siempre, siempre. Eso nunca forma un trinomio cuadrado perfecto. Al no ser que sea una diferencia de cubos muy buscada, pero la mayoría de las diferencias de cubos nunca forman un cubo perfecto. ¿Sí he entendido, como les dije, cómo lo podían hacer más fácil? Sacan la raíz cúbica, lo conectan como está tal cual acá, si es con menos, si es con más, pero las raíces cúbicas. Y después empiezan el primero al cuadrado, el último al cuadrado. Y en la mitad, la multiplicación de los dos. Sí, la respuesta es realmente 13. Sí, señor. Entonces, ¿qué se va a ir? Se va este y me va a quedar límite de x que tiende a 1, ¿cierto?
sí, quitamos el paréntesis. De x al cuadrado más x más 1. Y al evaluarlo, eso les va a dar 1 al cuadrado más 1 más 1. ¿Y eso es igual a quién? A 3. ¿Te sirvió algo de ahí, Salomé? ¿Sí, Salomé, te sirvió algo de ahí? ¿Por qué? Si quieres activa el micrófono, Salomé, y me preguntas, es más fácil. Sí, tienes micrófono. Listo. A Salomé no lo puedes factorizar, ¿cierto? Eso, listo. Mira, ¿qué va a pasar ahí? Ahí nos queda límite de x que tiende a 3. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces me va a quedar x más 3 todo al cuadrado. Sobre x menos 3, ¿cierto? Le saco raíz cúbica aquí y raíz cúbica aquí. ¿Sí? Y me va a quedar el primero al cuadrado es menos, entonces más la multiplicación de estos dos, 3x, más 9. Lo tienes así, ¿cierto, Salomé? Hasta ahí llegaste. Muy bien. ¿Con qué intención lo coloco? Para que se den cuenta que abajo me va a dar 0, pero este no es factorizable. En el de Emerson uno decía, sí lo puedo factorizar. Esto se llama una discontinuidad removible. No era continuo, pero lo pude quitar. Y si es continuo, me da 3. En el de Salomé no. X más 3 al cuadrado, sí señor. No, ese no te da eso es porque tiene un 3 acá. Entonces mira que pareciera que fuera un trinomio cuadrado perfecto. Venga, un rojo. Saco raíz aquí, ¿sí? Y saco raíz acá. Esto me va a dar x y esto me va a dar 3. Pero para que sea trinomio cuadrado perfecto debe estar dos veces la multiplicación de estos dos, que es x3, x por 3. O sea, debe ser un 6x, que en este caso es diferente, que es un 3. No es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahí ya no se puede factorizar más. ¿Cómo? En ese caso, no se puede factorizar más. Exacto, Salomé. Igual, si yo reemplazo el x menos 3, me va a dar 0. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Acercarse por derecha y por izquierda. ¿Listo? Vamos a hacer una tablita. Límite de x que tiende a 3, de x al cuadrado más 6x más 9, sobre x al cubo, cierto que era x al cubo, menos 27. ¿Sí? Y ya llegamos a la conclusión que decía Salomé. No se puede factorizar. Si yo lo factorizo, igual sigue dando indeterminado. No puedo quitar el cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una tablita. 3 y me aproximo tanto a derecha como a izquierda. Entonces, a mi derecha le voy a colocar 2.001, 2.01 y el otro 2.1. Ay, perdón, 3 a mi derecha.
3, 3, 3, 3. Y a mi izquierda le voy a colocar 2,999, 2,99 y 2,9. Y sé que acá en este valor verde, en el valor 3, perdón, no hay un valor real. Es mi punto crítico. Ahí no existe. Vamos a mirar si por mi izquierda da el mismo valor que por mi derecha. Entonces, ¿qué deben hacer? Hacer estas cuenticas. Reemplacen 3,001 en todas las X y miren qué valor le da. ¿Qué le da 3,01 en todas las X? Y me dicen cuánto les da. ¿Y cuánto les da 3,1? ¿Listo? Yo les ayudo acá con uno. A ver, sacamos calculadoras. Entonces me quedaría 3,001 al cuadrado, ¿cierto? Más 6 por 3,001 más 9 y dividido en 3 punto, dividido en 3,001 al cubo menos 27. Me da 6, uy, eso es grandísimo. Que se me hizo el puntero, no lo veo. Vamos a tomar solo dos decimales, entonces me da 6.337,22. 22. Metémoslo aquí grande. 6.337,22. Hagan la misma cuenta con el 2,99 a ver si se nos aproxima al mismo valor. Entonces, nos queda 2,999 al cuadrado más 6 por 2,999 más 9. Todo eso dividido en 2,999 al cubo menos 27. Y acá me da negativo. Menos 6, bueno, sin el coma, acá es 6.300. Menos 6.329,44. Yo les hago una pregunta. ¿Van para el mismo valor o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Mire el valor de 2,99 y mire el valor de 3,001. Tienen la misma distancia entre 3, tanto a la derecha como a la izquierda. Emerson, ¿va al mismo punto? Salomé, ¿va al mismo punto? ¿Qué cree? Salomé, ¿qué crees? Emerson.
Y viéndolo así, Emerson, ¿van al mismo punto o no? Miremoslo con GeoGebra, a ver. Creo que no. Miremoslo con GeoGebra. De pronto al hacer la cuenta con la calculadora del celular falle. No le acabo de borrar. Nuestro límite era x al cuadrado más 6x más 9 dividido en x al cubo menos 27. Sí, te voy a dar como 13, sí señor. Entonces, calculemos el límite. Límite de la función f en el valor que 3. Da indefinido. Sé que uno puede decir, uy, oiga, está pasando algo. Busquémoslo por izquierda. Límite por derecha. A ver, por derecha. En 3. Le da infinito. Y límite por la izquierda de la función f en el valor 3. Les da menos infinito. Si ustedes ven la gráfica, ustedes ya pueden concluir algo. Miren, vamos acá a rayar con GeoGebra. Si yo inicio a ver aquí el 3 y llego y voy para allá, chun, hay una asíntota exactamente. Pero cada vez que yo me acerque acá por mi derecha, el límite va subiendo. O sea que eso va para infinito como nos dice el programa. Fácil. Pero si yo me acerco por mi izquierda, el límite inicia a bajar. Entonces decía Salomé, a mí me da, en el 3,001 me da 1333,33. Si lo haces con el negativo, con el 2,99 te va a dar es negativo. Entonces llegamos a una conclusión. Si este límite va a menos infinito, ¿cierto? Lo que les hice de recuento al principio que decíamos, límite de x que tiende a un valor a por la izquierda de la función f de x, debe ser igual a ¿quién? Al límite, perdónenme que acá es más difícil escribir, de a la derecha, ¿de quién? De f de x. Estos dos deberían ser iguales. Como no son iguales, como infinito es diferente a menos infinito, el límite no existe. Por eso nos da indefinido acá. ¿Sí entendido o no entendido? Sí. Emerson. Ok. Entonces, observen dos cosas. No siempre los límites van a salir así directos. Estos dos los colocaba con una intención, que uno diera, el otro no diera. Sí. Pero cuando no da no significa que no tenga un valor real. Claro. Es lo primero, es la primera impresión que te va a generar un límite cuando no te da, porque si tú lo sabes factorizar bien, o sea, si tú llegaste hasta acá, Salomé, es normal que uno diga, oiga, pero ¿qué pasó ahí? Pues yo ya factoricé bien, estoy haciendo algo mal. No, debes uno revisar, ya sea por medio gráfico, date cuenta que lo primero que yo hice fue calculamos los límites y les dije, bueno, calculemos los valores. A mí me daba un valor negativo y uno positivo si lo hacía a derecha o izquierda. Entonces, eso ya me indicaba que el límite no iba a dar, ¿sí? Pero uno para comprobarlo siempre lo intenta graficar. Entonces, si tú observaste la gráfica, una iba hacia arriba y la otra iba hacia abajo. Si las dos fueran hacia arriba, el límite sí existe, se acerca al mismo punto, o sea, van hacia infinito ambos, o hacia menos infinito ambos. En este caso no, ¿sí? Entonces siempre recurran a hacer una representación gráfica rápida, y eso va a ser lo que los va a salvar de algo. Hasta ahí he entendido todo lo que hemos hecho. No hay dudas.
Listo. Hagamos otro. Sí, no hay que asustarse, dice Emerson. Sí, señora. Hagamos este a ver cómo les va. Si yo les doy f de x igual a x al cuadrado más 6x menos 5, a g de x igual a e a la x, y a m de x igual a la raíz cuadrada de x. Les voy a dar tres funciones, pero yo necesito calcular este límite. El límite de x que tiende a, ya les digo a qué, primero armemos la función de f compuesta en g y esto compuesto en h en m. Y el límite que tienda a 5, 5. Bueno, pongamos lo que tiende a 0. ¿Cómo lo harían? Dense en cuenta que ahí ya estamos jugando con un poquito de operaciones con funciones. Ahí hay función compuesta. A f lo compongo en g y a eso lo compongo en m. ¿Cómo lo harían, chicos? ¿Cuál sería el orden? Emerson y Salomé. ¿Qué harían ahí? Lo primero que deben hacer es formar las funciones compuestas. Recuerden que cuando uno habla de una función compuesta es f va dentro de g, el antecedente va dentro del consecuente. Entonces, en este caso, como está el orden es f compuesto en g, debo hacer primero a f compuesto en g y ese resultado compuesto en m. Entonces, hagamos f compuesto en g. Volvamos a escribir acá, f de x es igual a x al cuadrado más 6x menos 5, g de x igual a e a la x y m de x igual a raíz de x, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer f compuesto g en términos de x. Esto me daría, es algo similar, Emerson. Para hacer regla de cadena debo identificar cuándo es una función compuesta. Sí, pero eso es derivadas. Acá debo formar la función compuesta. Entonces, ¿qué me va a quedar? F compuesto en G lo que me dice es a F lo voy a colocar dentro de G. O sea, me va a quedar E. Y esta X la voy a cambiar por esta ecuación. Va a ser X cuadrado
más 6x menos 5 por esa función. Ahora, ya tengo f compuesto en G y me indica que sea f compuesto G compuesto M. O sea que lo que me dice es, coja esa función f compuesta en G y compóngala en M. O sea, voy a cambiar esta x por todo lo que me dio, en términos de x. Eso va a ser raíz de e a la x al cuadrado más 6x menos 5. Eso es f compuesto G compuesto M. Ahora, yo ya tengo eso. Debo calcular el límite. Me dice límite de x que tiende a 0 de la raíz cuadrada de a la x al cuadrado más 6x menos 5. Por propiedades de límites, para no hacer las propiedades de límite, uno sabe que debe entrar a evaluar es en las x, entonces me va a dar raíz de e a la 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 5. Y eso sería es e igual raíz cuadrada de e a la menos 5. ¿Sí? Ojo, una potencia no puede ser negativa. Entonces, como es negativa, utilizo la siguiente propiedad. X a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. En ese orden de ideas me quedaría raíz cuadrada. No, no es la inversa. Es potencia de un número negativo. 1 sobre a la 5. Y por propiedades de raíces me quedaría raíz de 1 sobre raíz de a la 5. O sea, 1 sobre raíz de a la 5. ¿Hasta ahí claro el asunto? Sí. Pero ojo, chicos, yo insisto también mucho en eso. Cuando yo tengo una raíz abajo, no se puede dejar una raíz abajo. Se debe hacer racionalización. Entonces mi resultado es 1 sobre raíz de a la 5. ¿Cierto? ¿Cómo hago racionalización? Multiplico por la misma. Raíz de a la 5 sobre raíz de a la 5. ¿Sí? Se llama multiplicar por 1. ¿Para qué lo hago? Para que al multiplicar raíz por raíz se me quite la raíz. O sea, elimine yo la raíz. Y lo que hago es trasladarla hacia arriba. Me va a dar raíz de a la 5 por 1, pues raíz de a la 5. Multiplico en línea recta. Y abajo, como raíz por raíz da raíz al cuadrado, y el cuadrado de una raíz se elimina, la elimina, entonces me va a dar e a la 5. El resultado es raíz de e a la 5 sobre e a la 5. Sí, al multiplicar por 1 no afecta. ¿Está ahí entendido, chicos? Sí, ya queda así, Salomé. Ya no, ya no le debes hacer nada más. Ok. Listo, chicos. Entonces, dejemos así por hoy. ¿Qué vamos a ver el viernes?
Pues ya vamos a línea, propiedades, ya vamos a línea de los temas que vamos a estar viendo esta semana. Creo que nos ha rendido bien. Eh, Debemos ver cálculo de límites. O sea, lo que vamos a hacer